Muchas gracias. Creo que soy la última de las expositoras. Eso en general a veces es malo porque a esta hora, por muy interesante que hayan sido todas las otras mesas, uno ya a esta hora ya le duele un poquito el cuerpo en las butacas, está un poco cansado. Así es que voy a tratar de ser dinámica. Vamos a cronometrar esto así en 10 minutos. Y de dar exactamente un poco las ideas principales que vimos en esta mesa. Además, creo que es súper positivo esta vez ser de las últimas, porque me llamó mucho la atención que en todas las mesas que expusieron hace unos instantes atrás, el tema de comunicación de la ciencia fue transversal, ¿ya? Eso me alegra mucho, un poco. Para contextualizarles quién soy yo, soy periodista de formación, soy la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Periodistas Científicos y actual jefa de un programa de divulgación dentro de un centro de investigación llamado Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. Todo eso sí es importante para mí darlo a conocer para que puedan entender un poco el enfoque. Estoy desde la mirada de los comunicadores, pero por otro lado muy cerca de los investigadores día a día y con una mirada también entendiendo la gestión de los proyectos, es decir, como un poquito de los tres ámbitos, también entendiendo el tema de gestión de proyectos. La mesa, nosotros iniciamos con un formato donde Raimundo Roberts expuso un contexto general, un poco adecuando algunos conceptos de base, entendiendo como comunicación de la ciencia, tres conceptos generales que son básicamente periodismo científico, ¿ya? Está también la divulgación y está también la difusión, que generalmente entendía en los papers entre pares, ¿ya? No voy a entrar en específico en esos detalles, pero un poco voy a seguir hablando de comunicación de la ciencia, que en algunas mesas las escuché como cultura científica, mayor visibilidad, pero básicamente es comunicación de la ciencia, ¿ya? Nosotros llegamos a la conclusión que dentro de este marco, dentro de este encuentro que hablamos de institucionalidad, es necesario incorporar la comunicación de la ciencia, entiéndase como esta, como periodismo científico, divulgación, difusión y quizás todas las aristas que puedan haber, como algo realmente importante, ¿ya? Algo que debe dejar de ser el patio trasero un poco de las investigaciones, algo que es importante y por varias razones, ¿ya? Primero porque los productos científicos y el proceso en sí de la investigación se financia con fondos de Estado, ¿ya? Por lo tanto, convierte a esto en un derecho ciudadano. Tenemos que, si financiamos esto con fondos que son públicos de los ciudadanos tienen derecho a conocer esto. Por otro lado, porque esto permite dar mayores herramientas a la ciudadanía para entender su entorno, sí, es cierto, pero también para poder contar con una voz, con argumentos, para ellos ser un actor importante dentro de la generación de políticas públicas. Estoy entendiendo la sociedad con todos sus actores, políticos, tomadores de decisiones y también el ciudadano común y corriente, empresarios, todos. Todos, por supuesto, allá entramos en una arista que podemos abrirla y extenderla como un abanico muy grande. Pero cada uno necesita esta herramienta para entender su entorno y para poder tomar decisiones. Para un político, por ejemplo, poder entender cuáles son las necesidades de la población realmente y poder dar una política científica bien enfocada. Y por otro lado, también, como decían por ahí, para entender y preguntarse por qué me estoy vacunando, ¿ya? Más allá de simplemente ser ejecutores de lo que es porque sí. Ahora, nosotros quisimos dar algunas directrices o algunos planteamientos de cómo hacer esto. Nosotros, el tema de financiamiento, obviamente para todos es transversal, siempre el dinero es poco, pero si el dinero es poco para investigación, imagínense lo poco que es para divulgación y comunicación de la ciencia, ¿ya? Explora, por darles un ejemplo, se redondea la cifra que es el 1% del presupuesto total de CONICYT. Les aseguro que es menos que eso. Esa cifra está subida hacia arriba, es el 0, y tanto,
¿ya? Eso te da a entender que finalmente todos entendemos que es importante, pero finalmente no corresponde al valor real que debería tener, ¿ya? Por lo tanto, un cómo es mayor financiamiento y además que sea estable. Si bien existen algunos fondos concursables, como algunos fondos internos para los centros milenios, ¿ya? Otros también Explora, también tiene fondos concursables, la mayor parte de ellos, si no por decirlos todos, son anuales, ¿ya? No permitiendo una continuidad de los proyectos, ¿ya? Si finalmente lo que queremos hacer es cultura científica, tenemos que meternos en temas de educación y los procesos educativos no son anuales, ¿ya? La cultura no se hace en un año, por lo tanto, tenemos que dar un financiamiento, pero un financiamiento estable que permita, por ejemplo, crear programas o proyectos a largo plazo. Por otro lado, también no solo hacer, sino que también reflexionar, crear espacios de reflexión, por ejemplo, como este, pero exclusivamente para hablar de comunicación de la ciencia o meterle ciencia a esto, ¿ya? Por ejemplo, creando un observatorio de comunicación de la ciencia o un centro milenio de comunicación de la ciencia, donde pudiésemos investigar cómo los impactos o de distintas áreas de estudios, por ejemplo, análisis del discurso o percepción de la sociedad finalmente frente a algunas temáticas, ¿ya? Sería súper interesante contar no solamente con indicadores de cuántos niños participaron en las actividades, sino el impacto real que está teniendo esto a largo plazo. También nosotros hablamos de que hay distintos actores. Esto es un proceso. Investigación no termina, por lo menos en lo que hablamos en la mesa, no termina en la publicación del paper, ¿ya? Termina en la comunicación quizás cuando, desde el área del periodismo científico, cuando, no sé, una persona en su casa lee el diario sobre alguna determinada investigación o un determinado área de estudio, ¿ya? Por lo tanto, aquí como proceso también hay distintos actores, ¿ya? Están los periodistas, por supuesto, con un rol importante, están los científicos también con su rol cada vez más activos y más responsables un poco y conscientes de la importancia de esto, ¿ya? También tenemos profesores, tenemos un montón de actores finalmente que vienen de distintas áreas y que cada uno aporta su proceso. A veces científicos que se quedan solamente en la generación de la investigación y que no es malo, ¿ya? Y para eso, no sé, contratan periodistas o otro tipo de profesionales para hacer esa comunicación, ese nexo con la sociedad. Por otro lado, científicos que van un poquito más allá y que se convierten en divulgadores. Eso también es un formato correcto. No existe una solución única, existen muchas. Lo importante es que se tome el valor, que sea sistemático, que haya el financiamiento y que reflexionemos sobre lo que estamos logrando o no logrando, ¿ya? Y en esto también dijimos un cómo es formación de estos actores, es decir, formación de los periodistas para especializarse en temas de ciencia, para que después, yo sé que muchos de ustedes son investigadores y se han enfrentado y se han enojado al leer una nota, no sé, mal hecha, y dicen, pero ¿cómo? No fueron capaces de preguntar. Claro, y por otro lado, yo me enfrento a los periodistas y no hay acceso, muchas veces cierran las puertas de los investigadores, y hay un tema, por supuesto, pero ¿falta formación de especialización finalmente de los periodistas? Sí, ¿ya? Por otro lado, ¿falta también herramientas básicas de comunicación de la ciencia en los investigadores? También, ¿ya? Somos actores, no somos opositores, vamos todos hacia el mismo lado, queremos mayor visibilidad de la ciencia, queremos que la gente le guste la ciencia, que haya más científicos en Chile, sí, y todo eso les aseguro que se puede lograr a través de la comunicación de la ciencia. Bueno, me gustaría poder fomentar lo que acabo de decir con estudios científicos finalmente que podrían ser de un observatorio de comunicación de la ciencia. Y por otro lado, si bien hay por ahora dentro de, vamos a mirar el tiempo, dentro de algunos fondos concursables o dentro de algunas postulaciones de doctorado,
el ítem qué va a ser de divulgación, etcétera, se está incluyendo y eso es un gran aporte. No hay exigencias mínimas ni a los centros de investigación, es decir, si bien se está abriendo un poco la obligación, entre comillas, de tener que hacer comunicación o divulgación, actividad, etcétera, no hay un criterio de calidad frente a esto. Ya, eso sería importante. Y por otro lado, también dan incentivos, que esto no sea un castigo para los investigadores. ¿Ya? Los investigadores tienen muchísimo trabajo, es cierto, ¿ya? Y muchos de ellos están conscientes de que, y les gusta hacer, les entusiasma después de hacer, por ejemplo, una charla. Pero el tema es que dentro de la maquinaria el tiempo es muy escaso. Y por otro lado, por ejemplo, por darles un ejemplo, conocí una universidad en Estados Unidos donde a los investigadores que participaban en actividades de divulgación, ese tiempo se le descontaba de sus horas académicas. Ese tipo de incentivos serían buenísimos porque son incentivos, no castigos, ¿ya? Hacer comunicación de la ciencia es enriquecedor, no solo para el chico que asiste a la charla, sino para el investigador que puede salir un poco de la oficina y de la burbuja y se retroalimenta. Esto es una retroalimentación finalmente entendido como la comunicación moderna que no es lineal, ¿ya? Eso es. Muchas gracias, creo que cumplí los 10 minutos. Gracias, Evelyn.